Este con Vida Propia es un programa de entrevistas. Un programa de entrevistas que tiene un montón de objetivos, metas, anhelos y un desafío. Hacer, a pesar del tema que nos toque, hacer algo agradable en tiempos en donde no hay demasiadas cosas agradables. Hoy el desafío se amplifica porque vamos a abordar temas difíciles. Con mucho gusto y con el placer de siempre, recibo y saludo al periodista, escritor y actual diputado provincial Carlos del Frade. Carlos, gracias por venir, querido amigo. No, un gustazo, Andrés. Y mil disculpas por no haber venido antes, pero el cambio de localización del canal se me hace a veces más difícil. Pero la verdad que muchas gracias por la invitación permanente y saber que están las puertas abiertas, sí, como me lo han demostrado toda la vida. Sí, pero sin lugar a dudas. ¿Te gustó el nuevo edificio? Me encantó, ya lo había conocido en su momento, me encantó. Y aparte, si ustedes están bien, eso es lo más importante. Buenísimo. Carlos, antes, obviamente que al diputado Carlos del Frade lo invité para que hablemos del tema de inseguridad, pero obviamente hay otros también que quiero consultar. Primero, hubo un pedido de los chicos, ya sabés, en esta parte nos podemos reír, sí, después ya no nos vamos a reír. Si vas a participar en forma directa o indirecta de las próximas elecciones en el Club Atlético Rosario Central. Ya sabía que venía por ahí. No, de ninguna manera. No, incluso creo ni siquiera te vas a expresar apoyo tal... Voto en blanco, yo ya lo dije. Voy a ir a votar en blanco, como lo hice en 3 oportunidades en Central. Voy a ir a votar en blanco. No hay candidato que mueva esa decisión. Salvo que haya alguien que me diga, lo voy a echar a Pillín Bracamonte del club, voy a echar a Bragarnik del club. El que diga eso, lo voy a apoyar. El que me demuestre además dónde están los 3 millones de dólares que Bragarnik supuestamente pagó por Blanco, ¿dónde están? Si entró en Blanco, una cuenta que diga, marcador de punta. Sí, que diga Club Atlético Rosario Central, ahí se lo voto. Perfecto. Carlos, comenzamos. Tenemos las imágenes cedidas gentilmente por la gente de prensa, por Florencia, por Carlitos López, por Charlie. Muchísimas gracias, como siempre, chicos. Primera pregunta, diputado. Sí. Hace más de 10 años del tema de la quema de las islas, los incendios y demás, esto, lo otro, que sintetizado se lo llama ecocidio. Sí. En 10 años no se pudo hacer nada. Sí, en realidad se pudo haber metido preso a quienes queman los humedales. Eso es lo que había que haber hecho desde el 2008 en adelante, porque esto empieza en el 2008. Pero como vos decís, para no complicarla, de hace 10 años atrás hasta hoy, lo que no se ha hecho fue meter preso a los dueños de los campos. En estos momentos... Pero los dueños de los campos se presentaron también como damnificados. Sí, y es un tema complejo, creo que eso es Carlos. Una cuestión de... Un artilugio legal, ponele. Sí, un argumento que tiene que ver con los abogados, pero los responsables son los dueños de los campos. Porque acá no hay especie de tercerización de responsabilidades como pasa en alguna empresa que dice tercerizo tal obra y por eso el accidente laboral es de la tercera empresa. No, la responsabilidad siempre es de la gran empresa, la responsabilidad es del dueño. Y a mí me parece que lo que no hay es decisión política de los gobiernos provinciales, de meter preso a quien hacen un delito flagrante contra la salud pública, como nos pasó hace un par de semanas atrás cuando directamente nos envenenaron el aire. Yo ahí creo que hay una gran complicidad por resignación, por cobardía de los 3 gobernadores provinciales que además forman parte de la región centro. En Córdoba, porque Schiaretti deja quemar las sierras de una manera terrible, como pasa acá, y en Santa Fe, Entre Ríos, por no ir en contra de los dueños de las grandes extensiones donde se producen los incendios. Y además porque yo creo que las policías provinciales no son manejadas por los gobiernos y que están para otra cosa. Pero si hubiera una policía sana, realmente sana, va y los pone presos porque están generando delito en flagrancia contra la salud pública. Mucho se ha hablado de que a lo largo de estos 14 años no ha hecho nada la justicia entrerriana, esto, lo otro.
Pero una vez que toca otras provincias, ¿no puede actuar la justicia federal, Carlos? Sí, claro, le corresponde, pero después vos tenés los artilugios y demás cuestiones, las chicanas y demás cuestiones. A mí por eso lo que me parece más directo, Andrés, Sí. lo más concreto es que los gobiernos provinciales tienen que meter preso a los delincuentes, en este caso a los que te envenenan el aire. Y esto es lo que no se quiso hacer. Entonces después las excusas se buscan a partir de las discusiones jurisdiccionales. ¿A quién le toca participar o actuar? Yo insisto, a mí me parece que lo que queda claro es que son los gobiernos provinciales que no meten presos a quienes incendian los humedales. Y el gobierno nacional termina siendo patético por no poder apagar el fuego que se producen allí cuando ya superadas las cuestiones provinciales, como vos decís, no solamente tiene que actuar la justicia federal, sino el gobierno federal. Porque en esto, más de una década, Carlos, hoy hay tecnología, hay satélite, hay no sé, un dron, el más simple, Sí. hasta los chicos tienen, Sí, sí. chicos que sus Sí. padres tienen poder adquisitivo, juegan con un dron. Sí. El- Nosotros Nada. hicimos un informe reciente sobre quiénes están detrás de los incendios y la información venía por los satélites. Y los satélites te dicen además quiénes son los que queman, quiénes son los dueños por lo menos de los humedales que queman. Esos dueños hay que llevarlos. Usted es responsable porque en su campo están incendiando. Después si no es, lo va a tener que explicar muy bien, porque de alguna manera se metieron en su campo e hicieron un desastre. Sí, yo creo que desde ese punto de vista es muy, muy difícil, muy difícil. Pero me Pero quedo... es el mismo tema que la seguridad, ¿eh? Si A ver. vos sabés que las bandas que nosotros tenemos se originan, no de la noche a la mañana, sino por un proceso largo de tiempo, incluso ponerla así, hace 8 años también, Sí, sí. o 14 años. Bueno, esa banda empezó siendo una banda con delitos concretos, reales, flagrantes en el barrio o afuera del barrio. En ese momento hay que detenerlos y se termina después ese espiral de crecimiento que llega al narcotráfico y a asesinarse por un puesto de trabajo en la economía informal que le ofrece el narcotráfico. Saltamos ya, gracias Carlit, gracias Ale. Saltamos ya, a partir de lo que decías, la segunda de las cosas que invité para que abordara Carlos, el tema de la inseguridad. Y la pregunta base es la misma. En más de una década no se pudo hacer nada porque llegamos a este septiembre con más de 200 muertos. Ahora me refiero a eso, con más de 200 muertos en el año. Hemos naturalizado de tal manera esta locura, mi querido Carlos, que yo que me critico y critico diciendo, che, no digamos más muertos, son asesinados, son Sí. crímenes. Es decir, murieron este fin de semana mucho más de 5 personas en Rosario y en el departamento. ¿Por qué? Porque murió un señor bueno, muy mayor de edad en tal ciudad, otra persona, sí, hubo accidente, esto y lo otro. Estos son asesinatos. Es decir, ¿qué nos pasa? ¿Qué hemos naturalizado? Yo entiendo que uno naturaliza como una defensa de nuestra cabeza para poder seguir adelante. Claro. Pero no es natural que naturalicemos. No, porque termina siendo una forma de complicidad. Hace 20 años atrás, cuando denunciábamos prostitución infantil en la zona de la terminal de colectivos, la gente justificaba eso diciendo que siempre hubo. Ese siempre hubo es una naturalización y es una forma de complicidad, a mi entender. Yo lo que te puedo decir, porque lo que aprendí en estos 7 años, es que lamentablemente hay una herramienta muy simple que le sirve a cualquier partido político grande, que es lo siguiente: los muertos de hoy, los asesinados de hoy, te sirven para ganar las elecciones mañana. A ver. Los asesinados de hoy le sirven a la oposición de hoy para ganar las elecciones mañana. Eso es cinismo. Sí, como es el fracaso perversión. económico. Exactamente. El fracaso económico le sirve a la oposición para decir, esto no sirve para esto. Claro. Pero, de hecho, el gobierno de Perotti se instaló sobre la idea de
orden y seguridad. Y a mí me parece que eso hoy se lo van a dar vuelta y va a venir la revancha de lo que se forme, frente de frente o como se llama, en donde se va a trabajar sobre eso. No puede ser que en 7 pero años... también puede salir dentro del justicialismo un sector que comienza a criticarlo como no pudo cumplir con lo que prometió. Exactamente, sí, va a aparecer eso. Ahora, pero seguimos hablando de otra cosa, Carlos. totalmente, pero además la otra cuestión que también tiene que ver con las excusas. Si vos creás 7 policías porque no podés gobernar a la policía y de esa manera crees que al dividirla la podés gobernar, lo que tenés son 7 lugares absolutamente ingobernables. Y ese es otro error de la política tradicional y clásica. No querer enfrentar a los nichos de corrupción de la policía porque les tienen miedo. Entonces eso genera que después aparezcan cada vez más sociedades anónimas en donde las bandas siguen siendo cada vez más narcopoliciales. Si vos no enfrentás la complicidad, los nichos de corrupción de la policía, terminás con estos patéticos escenarios en donde se cuidan determinados lugares, en donde todo el mundo en cualquier punto de la geografía del Gran Rosario va a decir, ¿por qué estás acá? Bueno, esa es si la cosa está en otro pregunta. Lugar. La pregunta de los chicos, mis compañeros, seguí con las imágenes ahí, acompañándolo a Carlos. Gracias, Ale, gracias a Carlito, gracias a la gente de prensa por las imágenes que nos acompañan. Nosotros nos preguntamos, ¿qué hace Gendarmería acá en Boulevard Rondó controlando a ver si yo tengo una lucecita, si tengo, no sé, el carnet, ponele, o lo que sea, en la Ruta 11, en Granadero Baigorria, en Beltrán, creo que frente a mi club también está Gendarmería, yo juego allá en Garibaldi, pasando fábrica, ¿no? Sí. Entre fábrica y Arsenal. Creo que ahí está Gendarmería también de vez en cuando. Mirá, todos mis amigos siempre me dicen, che, pero cuando vaya uno, decirle, si ellos saben que el problema está 10 cuadras para allá, ¿qué hacen ahí? Y no a los chicos, los pobres muchachos, a los suboficiales que están ahí haciendo ese operativo, sino porque cumplen órdenes, ¿no? No, pero aparte de lo que tenés que ver, yo lo suelo ver por la zona de Avenida Pellegrini, de Boulevard Oroño, donde caminás, vas a los bares y todos esos lugares, y después los ves cuando van a desayunar y los escuchás. Y son efectivamente gente que no entiende la lógica de Rosario porque no son de Rosario. Y están en esos lugares porque los mandan a hacer presencia, pero ellos mismos se dan cuenta que están lejos del foco de conflicto. Pero especialmente están lejos de lo que para mí es el origen del conflicto, que es la circulación de armas. Hay que ir rápidamente a deshacer, a destruir los nidos, como se llaman, en el lugar donde aparecen las armas y que después llegan con muchísima facilidad a las pibas y los pibes en los barrios. Ese es el drama que estamos teniendo. Y lo peor, que quedó como sombra de 3 procedimientos. 3 toneladas de cocaína que se iban a ir por Terminal Puerto Rosario, Sí. es decir, por Vicentín. Ahora, de esas 3 toneladas de cocaína, 50 kilos, las sobras, lo que sobra, es lo que alimenta lo que dice la DEA, que es el microtráfico. Mirá el drama que tenemos, Andrés. El microtráfico, las sobras de ese fenomenal negocio que trasciende obviamente la frontera de Rosario, que trasciende la frontera de la Argentina, es lo que genera estos 200, casi 25 homicidios que tenemos en el departamento de Rosario. Esto es lo más dramático, porque esos 50 kilos son los que hacen mover a todas las bandas y subbandas que aparecen en Rosario. Las sobras de un negocio internacional. Tengo esta sensación, Carlos, que la clase media céntrica, Sí. rosarina, e incluso de las otras localidades de todo el Gran Rosario, piensan esto, que hay 2 tipos de inseguridades. Una de los narcos, donde se matan entre ellos porque seguramente vendieron y no pagaron, o esto, lo otro, lo mexicañó al otro. Bueno, es una cosa, un código de ellos. Y otra, la interna, es decir, que es la que yo vivo. Y salgo a la calle y vos sabés que pasó uno y me robó el celular.
No, y la empujó a la abuela de acá al lado y le robó esto. Es decir, como si hubiera dos inseguridades. En algún lado deben estar conectadas. Pero ¿es erróneo ese sentir, ese pensar? No, lo que pasa es que a mí me parece que esta cuestión del se matan entre ellos, nosotros siempre hicimos un análisis de ese mensaje. Eso es muy bravo, es por el algo será de la dictadura, por algo será, es Vos hoy decís se matan entre ellos. Ojo con ese pensamiento, Sí. porque eso termina... Yo reconozco que tengo cierta tendencia a pensarlo así, ¿eh? No, pero no es por eso, como pero vos no lo lejano, buscás. ¿viste? Como... Sí, pero no es lejano, porque 5 milímetros que le erra un balazo, Bueno, te fíjate hace un desastre. lo de la chica del fin de semana, Claro, ¿no? claro. Pero más allá de esas cuestiones, a mí lo que me parece fundamental es darnos cuenta que esa violencia tiene que ver con algo que los une a las dos cosas, sea como sea, los une. La liberación del territorio, la liberación de la zona. Y esa liberación de la zona, si vos haces un mapa, que es lo que venimos pidiendo desde hace años, Sí. te vas a encontrar con determinadas horas, y a veces ni siquiera horas en plural, sino una hora, porque una sola hora que esté liberada la zona te genera un desastre. Porque esa zona liberada, en esa hora, sirve para vender droga, para traficar armas o para el robo, el hurto, la entradera, la usurpación. La zona liberada es la pauta de comportamiento similar, Andrés. La zona liberada, la construcción de un espacio libre para que determinadas bandas hagan los suyos. Lo que hay que cruzar son horarios, territorios y responsables que debieron cuidar la zona y no lo hicieron. Y a esos que fueron responsables y no lo hicieron, hay que hacerle juicio, sacarlo de la policía, sacarle las armas y empezar a construir seguridad democrática. No parece difícil, pero sin embargo no veo la decisión política de trabajar en serio, porque el famoso acuerdo político se cacarea, pero después en la interna de la legislatura no se quiere ni siquiera debatir nuevas leyes que tengan que ver con la seguridad, con la policía, con el personal policial. Una más y te pido una explicación para que, no para que mi tía o mi abuela puedan entenderlo, sino para que yo pueda entenderlo y a partir de aquí pueda hacer preguntas con mayor claridad. Una antes, una sola. ¿Qué concepto tenías y tenés hoy de Sainz cuando fue...? No, sigo pensando que es un tipo brillante y que lo desborda su propio ego. Se lo he dicho a él. Y fue una pena perderlo. ¿Sabe? Vos sabés, yo pienso lo mismo, porque, mira, a lo mejor estoy diciendo cualquier cosa, pero estoy diciendo lo que yo siento y lo que pienso. Cuando llego digo, este tipo fue el que dio vuelta a la policía aeroportuaria. Nosotros conocimos públicamente a la policía aeroportuaria cuando la empezaron a llamar porque no confiaban en ninguna otra. Exactamente. ¿Te acordás de ese momento? Claro. Che, ¿de dónde salieron la policía aeroportuaria? Bueno, Exactamente. esa es la construcción de él. Le guste a quien le guste o no le guste, digamos... Históricamente es un hecho. Eso lo hizo Saín. ¿Y qué pasó acá? No, yo creo que el ego puede ser tanto. Y yo creo que sí, porque en determinado O porque momento, trabajó en serio, como dicen algunos otros, en las redes. ¿Cómo en las redes? Sí, en las redes dicen, a Saín lo voltearon porque estaba haciendo las cosas de verdad. No, yo creo que yo estaba convencido que estaba haciendo las cosas de verdad y por eso lo sigo defendiendo. Y me parece que hay cuestiones de desborde del ego que le han generado muchísimos problemas. Es decir, que si se hubiera callado, hubiera dudado un poquito más. No, yo no sé si se hubiera callado, pero si hubiera de alguna manera establecido que lo suyo iba en profundidad y se juntaba con determinados sectores que con mayor o con menor conocimiento lo podíamos ayudar, la cosa hubiera sido mejor para toda la provincia, porque el problema es que con Saín afuera vos llegás a un actual ministro de Seguridad que ni siquiera habla, ni siquiera sabe lo que piensa. Sí, pero... Entonces es un retroceso, pero le sirvió. ¿Vos sabés por qué creo yo que no hablan? Porque, ¿qué van a decir? No, estamos trabajando, No, pero Son yo sé lo que le pedí en la sincericidio. Junta Provincial de Seguridad. Sí. Le pedí 3 cosas. ¿Viste cómo es el VAR en el fútbol? Sí, sí. Bueno, yo soy muy futbolero. Yo le pido el VAP. Yo quiero 3 cosas del VAP. Vicentín, sáquenle la concesión de Rosario para que los muelles rosarinos dejen de exportar cocaína y empecemos a
a sacar el dinero que le sirve a la gente que trabaja en Rosario, Vicentín, armas, la A del VAP, y la policía. Y entonces le dije a él, por favor, ministro, dígame cuál es el análisis de las bandas, aunque sea que están en el Gran Rosario. Porque ya no son los monos, ya no son solamente Alvarado, ya no son solamente los Funes, ya no son solamente los húngaros. Hágame un análisis, cómo ustedes están trabajando sobre esas bandas. Hágame un análisis sobre cómo ustedes están trabajando sobre las armas. Quiero un diagnóstico, dígame un diagnóstico, eso es lo que yo necesitaba. Me dijo un amigo en el club, una persona muy formada, ¿no? Me dice, vos sabés que hay niveles de la policía que no tienen mando, que están haciendo su carrera, como cualquier trabajador en su empresa, que tienen miedo, que prefieren, no me mandé a tal lado porque tengo todas las de perder. Y es probable. Carlos, quiero que me expliques, decime, sabes que preguntarle, decime cuánto falta, que me explique por qué todas estas muertes, el sicario, no, la balacera, explícamelo fácil, por favor. La destrucción de la ciudad obrera que conocimos, Andrés. ¿Pero por qué matan uno a otro? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Porque creen que con eso se ganan el dinero diario para vivir. Porque le han impuesto que la única manera de ganar dinero es matando. Porque antes era fácil. Vos no podías terminar la escuela secundaria y tenías un taller textil para las pibas y un taller siderometalúrgico para el pibe. Bueno, ¿y por qué pasa esto acá y no en otros lados? ¿O lo esconden? No, lo que pasó en el otro lado es, primero que no hay 6 policías como en Rosario. Es el único lugar en la... No, porque si no, ¿saben que terminamos? Que en Mendoza no consumen, que en San Luis Capital no consumen. Se consume en todos lados y se consume muchísimo más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en Rosario, exacto. Sin lugar a duda. Y debe haber muchísimas más armas en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que hay conducciones políticas policiales que han generado un código de connivencia con el delito que acá fue imposible porque acá, insisto, tenés 6 nichos de corrupción que son las 6 divisiones de la policía más los sectores corruptos de las Fuerzas de Seguridad Nacionales. ¿Sabés qué sensación tengo? Y no creo ser el único, que lo de las islas... Y es más, sumarle lo de los puertos. La manada de elefantes para esconder un elefante son todos los días. Carlos, te decía, la sensación que tengo es que para el tema de las islas dependemos de la lluvia, sí, y para el tema de esta cacería de personas contra personas dependemos de un acuerdo entre las bandas narcos, que el Estado no quiere, no puede, no sabe, no sé qué, pero... Sí, en los dos es un desastre, porque que dependamos de la lluvia, que cada vez llueve menos, es un desastre. No, yo creo que no, yo creo que la realidad se puede transformar y se puede transformar simplemente con decisión política. ¿Vos sos optimista? Totalmente. Para eso peleamos. Yo no le puedo dejar a mis hijas esta sociedad de porquería que estamos viviendo. Sí, pero en los corners, a vos que te gusta el fútbol, siguen tapando al que va a patear el córner con los escudos, una locura. Pero y está naturalizado, ¿no? Si no le pegan la cabeza y lo lastiman, no, seguimos. Sí. Bueno, hay que seguir trabajando, tenemos que hablar de lo que hay que hablar de educación, hay que hablar de muchísimas cosas. El censo del 2010 dio un resultado alevoso. El 50% de la población adulta en la Argentina, el 50% de la población adulta de la Argentina no había terminado la escuela secundaria. Vaya programa que hemos tenido, nos tenemos que ir. Y así ocurre, ¿no? Cada vez que comenzamos el programa sabemos, de algo estamos seguros, que vamos a terminar. Bueno, ese momento ha llegado. Pero vamos a volver. Eso sí, tan solo, única y exclusivamente, si Dios así lo quiere y usted. Así que pues bien, será hasta entonces. Gracias, Carlos. A vos, Andrés. Muchísimas gracias.